los 17 años, casi sobre los 17 sería así, me llamaron de Toray, ¿no? Las ediciones Toray. Me propusieron dejar Bruguera con tal de pasarme a hacer hazañas bélicas. A ver, bueno, tenía que ser una cosa en exclusiva y quedaba obligado a dejar la editorial Bruguera. No podía trabajar para ellos y bueno, y con este acuerdo yo acepté porque el precio era bueno. Y me dijeron en aquel tiempo que me pagarían 100 pesetas más por página, 100 pesetas por página, más que otros dibujantes de hazañas bélicas. Eso naturalmente excluye a buscar, ¿me entiendes? O sea, que es el creador y es el que tiene todo el mérito. Yo allí aún con 17 años, la verdad, pues me quedaba mucho por aprender. Y lo que tenía que hacer, pues, era el condicionamiento que tenía, imitar el estilo de Boixcar. Curiosamente, Boixcar, supongo lo sabréis, a ver, era Boix, el nombre era como yo, curiosamente, Boix, y eso de que firmaba Boixcar, Car pertenecía a Carmen, porque era su mujer. Y entre uno y otro yo tengo entendido que Carmen ayudaba en muchos guiones y bueno, y entre los dos llevaban adelante las hazañas bélicas y con gran éxito, ¿no? A finales de los años 80 hice un cuadernillo que va muy buscado, ¿no? Que se llama Cita en Córdoba. No sé, esto lo encargaron Ediciones B, que son los que tienen los derechos, ¿no? Junto con Víctor Mora, y eso lo encargaron creo que era para la Junta de Andalucía, y bueno, se publicó un cuadernillo a la usanza de la época, ¿no? 10 páginas, la contraportada en azul, portada color, ¿verdad? Tuvo muchísimo éxito. Hubieron ediciones pirata. Incluso lo piratearon a DIN A3, también, o sea, a DIN A3 encuadernado en unas tapas, me parece recordar, color granate, y bien, un cuaderno muy bonito en la época, y procuré imitar a Ambrós, que es el creador gráfico, ¿no? Genial, para mí, bueno, el rey del movimiento en España, ¿no? Yo digo, orden casi de calidad, o sea, te pondría Luis Bermejo, te pondría José Ortiz, ¿verdad? Y Fernando Fernández también me encantaba cómo desarrollaba los trabajos. Bueno, José González o Pepe González, que es lo mismo, como se lo conoce, ¿no? Por Pepe González, también bien, en Vampirella, pues bien, aparte de lo que hemos comentado, pero también, a ver, fenomenal en la creación de Vampirella, el número 1, ¿no? Evidentemente. Yo hacía mis propias historias, guión, dibujo, rotulado, ¿vale? Sacaba unas buenas copias y con el copyright, porque pasaba por el registro de la propiedad, entonces entregaba las copias y a partir de aquí mis historias salían en la revista Crepi, pero claro, la española evidentemente, Crepi de Totain. Pero yo nunca trabajé en Crepi para el mercado americano, o sea, para Warren, que luego es lo que hacía Totain, comprar en Warren las historias americanas, ¿no? ¿Verdad? Que allí tenías Tom Sutton, Jerry Grandinetti, por decir algunos, ¿no? Rich Corben, o sea, a ver, y muchos más que bueno, la lista es interminable, ¿no? Allí pasaron un montón de grandes dibujantes por la revista española de Totain, Crepi. Simon Barry, que firma C. Barry, como he dicho antes al principio, se hizo cargo de la serie y lo reformó todo, lo modificó y le dio un giro, ¿no? En el rostro, en la vestimenta, en el estilo,
claro, no es lo mismo un estilo en el año 36 que en el año 60, ¿no? ¿Verdad? Y fue muy interesante porque es para responder a tu pregunta, ¿no? El éxito ya se puede decir que ya se debe desde que lo cogió Simon Barry. Y hoy por hoy, como también ya he comentado o he explicado, pues seguimos un poco la referencia, como referencia, el patrón ese, ¿no? La línea de dibujo de Simon Barry. O sea, a lo que ahora ya nos dan más libertad, ahora ya lo podemos hacer de aspecto más bestial, meter mucha más acción, más a lo superhéroe, superhéroe, que no es un superhéroe. A mí me encanta y cada vez lo hago con más pasión, de verdad, ¿eh? Se nota en mi trabajo, ¿no? Mira, llevo, como te he dicho, deben ser, si empecé en el 93, a ver, pues ya está, a ver, 22 años, dibujándolo ininterrumpidamente. Lo hago hoy tan a gusto o más que al principio.